vamos a ver el efecto de los distintos fijadores sobre los glúcidos y de acuerdo a esto veremos cuál es el fijador de elección. En cuanto al formol, se pierden cantidades significativas de proteoglucanos y glucógeno, pero a pesar de esto siguen siendo demostrables, ya que nunca van a ser totales estas pérdidas. El alcohol conserva muy bien los glúcidos, pero los efectos sobre el tejido, como resecamiento, etc., hace que este no sea el fijador de elección cuando estamos hablando de histología. Sí, cuando hablamos de citología, que es sí nuestro fijador de elección. Los fijadores oxidantes, y acá nos referimos a oxidantes como propiedad química de estos compuestos y no a un mecanismo de fijación por oxidación, no son recomendables y el por qué lo veremos un poco más adelante. Repasemos un poco cuáles son los mecanismos de fijación. Tenemos por deshidratación, formación de sales, cambio de estado coloidal y reticulización. Ejemplos de fijadores que actúan por deshidratación son los alcoholes y el formaldehído es un ejemplo de fijador que actúa por reticulización. Siguiendo con el esquema anterior, vamos a profundizar un poco, en primer lugar, en el mecanismo de fijación del formol. El formaldehído es un aldehído con un solo átomo de carbono en su molécula, representado en color gris en este esquema, y bueno, el oxígeno está en rojo y los hidrógenos en blanco. Es un gas a temperatura ambiente y el formol, que es un nombre comercial, es formaldehído disuelto en agua, que como sabemos llega a una concentración del 40%, que es un porcentaje que genera bastante confusión a la hora de diluirlo para su uso. En cuanto al mecanismo de fijación, el formaldehído va a reaccionar con distintas partes de las moléculas de proteína, formando hemiacetales y derivados de hemiacetales. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo reacciona el formol con los distintos grupos que presentan las proteínas. Con aminas primarias adiciona un grupo hidroximetilo. Y pongamos atención a este grupo porque lo veremos formando parte también de los productos de las reacciones que veremos a continuación. En el caso de grupos guanidilo de la arginina, también vamos a ver que se adiciona un grupo hidroximetilo. Con los sulfidrilos de la cisteína, también tenemos ese grupo hidroximetilo. Con los grupos hidroxilo alifáticos de la serina y treonina sucede lo mismo y tengamos muy en cuenta que son los grupos hidroxilo alifáticos, no los que forman parte de ciclos. Tienen que ser cadenas abiertas para que se produzca esta reacción. Segundo paso de esta reacción es la reacción entre proteínas. El grupo hidroximetilo de una proteína reaccionará con el hidrógeno de otra proteína, formando lo que denominamos puentes metileno o cross-linking. Se forman con pérdida de una molécula de agua, como lo vemos ahí representado en amarillo. La formación de estos puentes es lo que insolubiliza las proteínas y lo que denominamos efecto de retículo, porque se forma como una red y de ahí que se hable de fijadores reticulizantes a los que actúan de esta manera. Importante que estos fijadores son aditivos, es decir, incorporan radicales a las moléculas de proteínas, lo cual es un problema a la hora de realizar, por ejemplo, inmunistoquímica. De ahí que se haga una recuperación antigénica para romper estos puentes y hacer posible la reacción antígeno-anticuerpo. Pero ¿qué pasa con los glúcidos?
A los lúcidos los vamos a encontrar siempre en su forma cíclica, por lo que no contamos con grupos oxidrilo para la formación de puentes metileno, ya que vimos que la reacción se producía solo cuando estos grupos formaban parte de una cadena abierta. Los nitrógenos que vemos, por ejemplo, por aquí, también formando otros grupos, están formando grupos amida, que tampoco son reactivos frente al aldehído. Entonces, ¿cómo es que se conservan? Lo hacen gracias a las proteínas que tienen asociadas con las que están unidos covalentemente. Aquí tenemos una representación un poco burda, pero ilustrativa. El círculo verde representa el núcleo proteico de una glucoproteína y las figuras azules los oligosacáridos unidos a ese núcleo proteico. Ese gran núcleo proteico se fija correctamente con formol y los oligosacáridos no se van a perder, ya que el enlace covalente es muy fuerte en medio acuoso. En el caso de proteoglucanos, la relación entre proteína y glucosaminoglucanos es diferente que en las glucoproteínas. Aquí tenemos esas largas cadenas de GAGs unidas a un pequeño núcleo proteico, de ahí que sea mayor la solubilidad de estos compuestos y exista cierta pérdida con el formol. Conservación de glucosproteínas correcta, conservación de proteoglucanos con algunas pérdidas. En el caso del glucógeno, este es totalmente soluble en agua, lo que nos llevaría a pensar que la pérdida sería total, ya que no está unido a ninguna proteína como para preservarse de esa disolución. Sin embargo, y siguiendo con la esquematización de las proteínas en estos círculos verdes, esas proteínas que lo rodean van fijándose y protegiendo, entre comillas, esas largas cadenas de glucógeno y de esa manera se evita su extracción. Hay un fenómeno muy típico que es un artefacto de fijación que podemos ver en esta imagen, donde vemos que hay presente glucógeno solo de un lado de la célula, es decir, a la izquierda. Esto nos lleva a la conclusión de que el borde de resección de esta muestra de hígado está ubicado cerca, por donde lo indica esta línea azul. El glucógeno sufre esa extracción solo del lado que va penetrando el formol al tejido, pero también al mismo tiempo se van fijando las proteínas que lo rodean y resguardan de esta disolución, por lo que queda sin ser afectado el lado opuesto al camino, que va siendo el formol. Sigamos entonces con nuestro esquema y ahora veamos qué pasa con los fijadores alcohólicos. Encontramos como fijadores representativos el metanol y el etanol. Son fijadores coagulantes que actúan por deshidratación, no son aditivos como en el caso del formol, y tenemos la ventaja que los glúcidos o bien no son solubles o son poco solubles en alcohol. En cuanto al mecanismo de fijación, que dijimos era por deshidratación, se produce un desplazamiento de las moléculas de agua, afectando la estructura terciaria de las proteínas. Se produce así la coagulación de las proteínas lobulares citoplasmáticas, volviéndose insolubles en medio acuoso. Pero como mencionamos ya anteriormente, no da resultados buenos frente a tejidos, ya que los deja quebradizos, endurece, etc. Por lo que no lo utilizamos como fijador histológico. Solo lo utilizamos para citología, donde sí es el fijador de elección. El último punto de nuestro esquema son los fijadores
oxidantes. Estos fijadores no actúan por oxidación, no hay una forma de fijación por oxidación, pero tienen propiedad oxidante, o sea, poder oxidante como propiedad química. En la ecuación que se muestra en la diapositiva, vemos las distintas etapas de la oxidación que pueden sufrir los distintos grupos. De izquierda a derecha vemos desde la forma más reducida hasta la forma más oxidada que tenemos a la derecha, que corresponde a un grupo carboxilo. Ejemplos de fijadores que tienen como propiedad química ser oxidantes: tenemos el tetraóxido de osmio, óxido de cromo, ácido acético y pícrico, bicloruro de mercurio, dicromato de potasio. Y en este esquema que vemos aquí a la derecha, vemos el tipo de fijación que produce cada uno. No todos los fijadores oxidantes actúan de la misma manera, a pesar de compartir esa propiedad química. Pero, ¿cuál es el problema que ofrecen estos fijadores? Varias de las técnicas que utilizamos para glúcidos tienen como primer paso la oxidación de grupos oxidrilo, como por ejemplo Paz, Wheeler, Jones. Pero, importante, esta oxidación tiene que ser controlada y lo deseado es que se detenga aquí. ¿Tá? Si la oxidación continuase, aparecerían grupos carboxilo en lugar de los grupos aldehído que necesitamos para identificar, por ejemplo, con el reactivo de Schiff en la técnica de Paz, o con nitrato de plata amoniacal en Wheeler o Jones. ¿Qué pasaría? La mucosustancia neutra podría dar positiva frente a técnicas de coloración de proteoglucanos, porque sus OHs pasarían entre la oxidación de la fijación y la oxidación correspondiente a la técnica, podrían pasar a transformarse en grupos carboxilo. Y cuando hacemos una técnica para mucosustancia neutra, podría darnos negativo. Por lo tanto, perdería valor todas esas técnicas. En conclusión, el fijador por elección va a ser el formol, a pesar de las pérdidas debidas a la solubilidad de los glúcidos. ¿Cómo lo podemos utilizar? Al 10%, tamponado salino, en cualquiera de sus formas.